las ideas que yo quería compartir con ustedes, algunas ya las hemos ido viendo, hacen alusión a hitos, me parecen a mí hitos importantes. El primero es que estamos en el Congreso número 15. Hablar de 15 no es hablar de 18, vale, no es la mayoría de edad todavía, pero no es hablar de 1 ni 2. Son hartos años que llevamos ya y hay una trayectoria y hay una historia. Y en esa historia, fíjense qué bonito que también uno ve procesos. Y Dios quiera que madurez. Esa es la idea del crecimiento, ¿no? Todo ente, todo organismo vivo también crece, también madura, también se desarrolla. Y que el Congreso también tenga un proceso y un crecimiento habla de su vitalidad. Es algo que a mí me llena de mucha alegría, pero no puedo por menos de agradecer a todos los que han estado apoyando el crecimiento y proceso de madurez de este Congreso. Por eso, bueno, mirando a la historia es esto, pero la idea es que esto nos proyecta el futuro. Es un poquito lo que decíamos también cuando hablamos del libro. Son 15 años, bueno, en el libro van a ver el que todos tienen ya, ¿cierto? Aquí llegamos hasta la versión 14. Pero claro, es que lo editamos el año pasado y ustedes saben lo que se demora uno en editar libros. Entonces, ya vendrán las siguientes ediciones. Por eso hablamos de 15 años, aunque en el Congreso estén recogidos 14. Entonces, hay una proyección hacia el futuro y esa proyección depende de Dios, en primer lugar, que es el que puso la semilla, pero también de la respuesta de los que estamos aquí. Y me parece demasiado relevante que se nos haya recordado en varios momentos ya ese ¿qué haría Cristo en mi lugar? Me parece que eso puede ser como ese leitmotiv, esa musiquita de fondo que nos va a seguir quedando a todos, porque la idea de venir a un congreso no es que, bueno, no tengo nada más que hacer o, bueno, me ofrecieron un almuerzo gratis. No. La idea de venir a un congreso es que me llevo tareas. Entonces, todos atentos, porque cuando uno va a una clase dice, a ver, ¿qué quiere el profesor hoy? ¿Qué quiere transmitir? ¿Y qué puedo yo aprender de esto desde lo que yo soy? Me parece muy importante como proyectarnos desde el inicio a lo que tiene que ser el Congreso desde mi respuesta, desde la respuesta de cada uno. Entonces, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Segunda idea, Universidad Santo Tomás. Bueno, está aquí muy bien puesto y tenemos aquí la estatua de Santo Tomás. María Olivia ya nos habló de la vocación, de ese contemplata listradere tan bonito, ¿no? Llevar a otros lo contemplado, eso es propio de la universidad. Entonces, eso que es propio de la universidad implica reflexión, implica darse un tiempo de mirar para conocer, y en ese conocer es muy rico poder conversar, porque se enriquece esa mirada, y es lo que vamos a hacer aquí. Lo propio de la vida universitaria, que es esa búsqueda de la verdad, lo vamos a hacer aquí también. Me parece, por lo tanto, que este congreso responde perfecto a esa vocación de la universidad y de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino fue un maestro genial en unir la mirada de la fe y la razón, en esa búsqueda de la verdad. Vamos a ver también aquí cómo confluyen de forma muy natural en las ponencias, en los testimonios, en todo lo que vamos a ir viendo, cómo confluyen fe y razón. Y de nuevo, para esa pregunta, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Ya, no se olviden, esa es la tarea. Porque también dice Santo Tomás que los ejemplos mueven más que las palabras. Eso también es de Santo Tomás de Aquino, cuando él se pregunta, ¿de qué manera es mejor educar? ¿Es suficiente la teoría? No, está claro que no. Entonces, si una teoría viene acompañada del ejemplo de vida, del testimonio, eso a uno le remueve y le lleva a tomar opciones de vida. Por eso vamos a tener hoy testimonios privilegiados que nos van a remover. Privilegiados en el sentido de que me van a permitir ver respuestas que otros dan ante sufrimiento y a mí me interpelan. De nuevo, ¿qué haría Cristo en mi lugar? La tarea pendiente. Por lo tanto, segundo punto, Universidad Santo Tomás. Y me encanta que esté aquí presidiendo Santo Tomás de Aquino todo este congreso. Junto con este rostro tan impresionante, ¿cierto? Tuvimos nuestros más y nuestros menos cuando decidimos la imagen del congreso, porque es muy fuerte. Pero precisamente por lo fuerte que es, nos puede llegar más al corazón. Fíjense que aquí se manifiesta un sufrimiento, pero antes el monseñor hablaba en la homilía de casi de la agonía, no creo que sea tanto, pero es un sufrimiento muy de dentro y muy de fuera también. Pero él también nos invitó a considerar el sufrimiento no solo de lo externo o de la carencia de bienes materiales o de una enfermedad, también tenemos que mirar al sufrimiento interior, que muchas veces es quizás más terrible, es falta de sentido de vida, infelicidad, falta de amor, Cuando la Madre Teresa fundó en Roma, dijo, pero si en Roma no hay pobres.
Y dijo, sí, hay pobres. En Nueva York no hay pobres, sí hay pobres. Siempre va a haber pobres materiales, pero siempre va a haber pobres espirituales. Entonces, punto segundo, Universidad Santo Tomás. Punto tercero. De nuevo tuvimos nuestras discusiones cuando hablábamos de cuál podría ser el título del congreso. Y hubo una mesa muy entretenida de distintas opiniones, muchas, y al final algunos nos salimos con la nuestra y dejamos el concepto de la Iglesia en búsqueda de los que sufren. Y realmente yo estaba pensando estos días, apostar por el título de la Iglesia es casi una provocación. Que el título de un congreso sea este es una provocación, por lo que sabemos, porque lo que nos acaban de recordar, porque pareciera que esto está muy desprestigiado, mejor hablemos de otra cosa, y sin embargo, me parece que el poder abordar desde la Iglesia y desde los testimonios de yo como pueblo de Dios, miembro de la Iglesia, el tema del sufrimiento, no es una ingenuidad, no es que seamos ingenuos y no nos demos cuenta de lo que estamos viviendo, no, sino que, a mi entender, es una deuda de gratitud. ¿Por qué? Porque la Iglesia es ese instrumento a través del cual se nos da algo muy grande. Yo no me salvo sola, no, la salvación me la da Jesucristo, pero ¿dónde encuentro a Jesucristo? Fíjense que cuando yo pensaba esta idea, me acordé de un libro, yo diría espectacular, se lo recomiendo, del Papa Benedicto XVI, cuando era Joseph Ratzinger, cuando era cardenal, un libro titulado, seguramente a algunos les suene, ¿Por qué permanezco en la Iglesia? Se lo recomiendo. Y como en lengua española casi todo está en Internet también. Bueno, aparte de, lo tenemos en la biblioteca también por si acaso, por si acaso. ¿Por qué permanezco en la Iglesia? Y ahí él se pregunta, hace, no sé, yo soy muy mala para la historia, sí, Rafael, perdón, pero no sé si 40, 50 años. ¿Por qué permanezco en la Iglesia? En un momento de la Iglesia del posconcilio, donde hubo mucho revuelo, mucha crisis. Ya, lo de ahora no sé si es tan terrible como lo de entonces. Y se lo pregunta, porque mucha gente definitivamente dijo, ¿sabes qué? Mejor yo me voy o me hago mi propia iglesia. Bueno, y dijo, ¿y por qué yo permanezco en la Iglesia? Y él, después de, bueno, los que han leído a Benedicto XVI, a Joseph Ratzinger, saben que es racional, o sea, impecable en su lógica, pero no solo impecable en su lógica, sino a la vez muy cercano. Y él dice, después de describir la situación, mira, por esto, pareciera que aquí no hay solución, y sin embargo, es el momento de traer una imagen. No está aquí porque no nos cabía en la imagen, pero pensemos en la luna. Estas semanas de atrás hemos tenido luna llena, que es bien impresionante, ¿no? Bueno, la luna, si uno la ve de noche, es súper luminosa, ¿cierto? Y qué bueno cuando está la luna llena porque uno no se tropieza cuando va caminando por la calle. Y él dice, porque esta imagen de la luna no se la inventa él, se la inventan santos padres de siglos anteriores. Dice, claro, la luna da luz, pero la luz no sale de ella. Esto cuando uno es niño se lo explican en el colegio y dice, ¿pero cómo será esto? Si yo veo la luna que de la luna sale la luz, ¿cómo es esto? ¿Por qué? Porque el sol ilumina y la luna refleja. Por lo tanto, la luz que brota de la luna no es de la luna, sino del sol. Bueno, muy bien. Hasta aquí algo que todos sabemos por el colegio. Bueno, el siguiente paso de Joseph Ratzinger es aplicarlo a la Iglesia. Y dice, claro, la luna en sí misma es lo más feo, con perdón de los geólogos, perdón, pero la luna es un satélite que parece que son puras rocas, piedras, polvo y parece que no hay nada de vida, como fome y feo. Bueno, aquí tenemos aquí al decano de geología, perdón, pero como que no sale mucho de la luna. Y sin embargo, desde fuera, tomando perspectiva, veo que la luna irradia algo, pero que no es de ella. Hay algo aquí como muy extraño, ¿cierto? Yo desde fuera, es decir, tengo que tomar esa perspectiva. Desde fuera veo la luz que irradia la luna. Bueno, pues, ¿qué le pasa a la Iglesia? Que si miramos de cerca, bueno, pues vamos a ver como en la luna. ¡Uy, polvito! ¡Wow! Grietas. ¡Uy! ¡Uy! Bueno, ¡uf! La parte humana. Y sin embargo, la Iglesia irradia algo que no es de ella. Que es, pero que no es. ¿Se entiende un poquito la idea, no? Un poquito difícil, pero bueno, el padre Cibaca luego nos lo va a explicar mejor. Él es teólogo, así que
Esa es la imagen que le aplica a la Iglesia. La Iglesia da una luz que no es de ella. Por eso la Iglesia es necesaria, necesitamos esa luz, pero la luz no proviene de ella. Entonces, yo les recomiendo muy vivamente esta reflexión, porque el Papa, o sea, ahí, Ratzinger, ahí, invita a mirar a la Iglesia con perspectiva y con fe. ¿Por qué lo dice? Si yo me quedo solo en la estructura humana o en la mirada de la eficacia, pues salimos perdiendo. Pero si yo miro esta realidad desde la fe, lo que me encuentro es esa luna que ilumina, pero no por ella, sino por la luz del sol. Esto es una cosa bien llamativa. Entonces, ¿tiene sentido que hablemos de la Iglesia? Sí, porque al hablar de la Iglesia, necesariamente nos vamos a remitir al que es esa vida de la Iglesia. No podemos entender la Iglesia sin Jesucristo. Por eso siempre en los congresos siempre partimos con la misa. Bueno, cuando los congresos al inicio eran de 2 días, la misa principal se colocaba en uno de los 2 días, se hacía en la iglesia de San Lázaro, toda tan bonita, tal. Era un momento principal. Aquí partimos con la misa. Los que se han ido integrando ahora, entiendo que también tema distancias, etcétera, pero es fundamental para nosotros. Entonces, fíjense qué bonito, que la iglesia sea reflejo. Claro, pero eso implica que uno tiene que sacarle brillo también, ¿no? Y hay otro ítem en esta reflexión, Iglesia. Por lo tanto, aquí hay una provocación, pero que no es ingenua. También creo que es una llamada para cada uno, si nos sentimos Iglesia, si nos sentimos pueblo de Dios, o estamos cercanos, o estamos interesados a tratar de mirarlo con esa mirada de fe. Pero hay otra mirada a la Iglesia, a la que nos hacía alusión la rectora, perdón. Mañana, 31 de mayo, va a ser un año que el Papa mandó una carta a la Iglesia que peregrina en Chile. ¿Se acuerdan? La famosa carta del Papa. Y ahí, por lo menos, no sé, no las he contado, pero 10, no sé cuántas veces habla de la Iglesia como pueblo de Dios. El pueblo de Dios de Chile, la Iglesia de pueblo de Dios, la Iglesia como pueblo de Dios. Y nos pareció importante que, junto con mirar la Iglesia, provocadoramente, ¿ya?, pero con esa mirada de fe, poder entender un poquito más qué es eso de pueblo de Dios. Si el Papa tanto lo utiliza, será por algo. No se le ocurrió a él. Ya, el Papa es original, pero hay cosas que él recoge de la tradición. El concepto de Iglesia como pueblo de Dios está en los documentos del Vaticano II y más anteriormente. ¿Qué es un pueblo? ¿Y cómo yo formo parte del pueblo? Pero no es un pueblo cualquiera. Si yo formo parte de un pueblo, me siento corresponsable. Voy rápido, no se preocupe. Por eso nos van a hablar un poquito de lo que es la noción más fina de lo que es pueblo de Dios. Y un pueblo de Dios, y otro concepto del Papa Francisco, que creo que les va a sonar a más de uno, es pueblo de Dios, Iglesia en salida. ¿Sí? ¿Les suena? Esto en salida, a quien lo oiga por primera vez, suena como en marcha, ¿no? ¿Qué es en salida? Una iglesia que no se mira a sí misma, sino que recibiendo esa luz de Cristo sale en búsqueda, sale a las periferias. El concepto de periferias sí es muy del Papa Francisco. ¿Y qué entiende él por periferias? Todos los que están necesitados. Cuando uno se mira al ombligo, se aburre, pero increíble. se aburre increíble. Entonces, no, la idea no es esa. La idea es alimentarnos muy bien, llenarnos de salud, pero no para quedarnos con ella, sino para llevarla a otros. De nuevo, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Examen de conciencia. ¿Qué tanto yo, como iglesia, estoy en salida? ¿Qué tanto yo trato de atender a los demás, ¿no? Bien, y esto lo vinculo con un documentito chiquitito que el Papa, como Papa emérito, el Papa sacó... Bueno, que de nuevo que se traspapeló en la prensa, ya saben, ¿eh? Los periodistas son muy rápidos. Y entonces, una reflexión que hace el Papa Benedicto sobre los escándalos. Yo creo que todos lo conocen. Déjenme leerles solo un parrafito que quisimos colocar aquí en el cuadernillo de la misa. Y dice, porque tiene que ver con lo que venimos reflexionando ahora. La Iglesia de Dios también existe hoy, pero con esa mirada de la Iglesia, de la luna que refleja el sol. Y hoy es ese mismo instrumento a través del cual Dios nos salva. El instrumento puede estar más embellecido o menos, más nuevo o más viejo, pero cumple su misión. Atención, sigue siendo el instrumento a través del cual Dios nos salva. Hoy hay mucha gente que humildemente
cree, sufre y ama, en quien el Dios verdadero, el Dios amoroso, se muestra a sí mismo a nosotros. Dios también tiene hoy sus testigos en el mundo. Nosotros tenemos que estar solo vigilantes para verlos y escucharlos. Ver y encontrar a la Iglesia viviente, ese es el desafío. Es una tarea maravillosa que nos fortalece y que una y otra vez nos hace alegres en nuestra fe. Después de hacer la descripción de lo terrible de los abusos, que es terrible, dice, pero no olvidemos que la Iglesia como luna refleja. Y a través de ese resplandor yo puedo intuir la luz del sol. ¿Y dónde encuentro ese resplandor? En los testigos. Por eso es central, va a ser central todos los testimonios que nos van a compartir a lo largo del día en el Congreso. Puede ser que a uno le guste más el estilo de uno o de otro, pero nos van a llegar todos. Estoy segurísima. Entonces, fíjense qué bonito, ¿no? Que desde esa provocación de la Iglesia como tema, podemos volver a recordar el gran desafío de si mi fe es verdadera, si mi amor a Dios es verdadero, se me tiene que notar en cómo yo obro, cómo yo actúo. Lo hemos leído en la primera lectura, lo dice también Santiago. ¿De qué me sirve una fe sin obras? Muéstrame por tus obras la fe. Entonces, no nos vamos a quedar solo en el activismo o en el hacer por hacer, no, porque ese hacer es reflejo de esa unión con Cristo. Entonces, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Yo creo que esa pregunta nos va a venir resonando todo el día. Ojalá nos haga mucho ruido, pero para bien. Ojalá nos incomode un poquitito, a mí la primera, pero para bien, porque siempre uno puede hacer un poquito más, quizás. Siempre puede hacer un poquito más. Así que creo que tenemos una jornada muy desafiante, muy bonita por delante. Nos vamos a llevar tarea, espero, y estemos súper atentos, súper abiertos a cada uno de los testimonios que nos van a entregar algo muy bonito. Así que muchas gracias y les deseo lo mejor para hoy.